Nos encontramos en una de las ciudades más ecológicas de Brasil. Como solamente estaremos un día, Le mostraremos algunos lugares. sin embargo, esta ciudad tiene muchísimo más para ofrecer. Quédate hasta el final, que en este video vamos a disfrutar de una entrevista muy especial. Yo fui a coger un bus y la tarjeta del bus se me quedó sin dinero y no lo sabía. Y una señora lo vio. Y ella me dijo, moza, ¿quieres que te lo pague? Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Israel Y mi nombre es Esteban. y juntos somos. Un par de aventuras. Por favor, suscríbete y comparte. Dale me gusta a este video. Así que quédate hasta el final para que disfrutes de esta nueva aventura. Y comenzamos visitando el Mercado Municipal de Curitiba, inaugurado originalmente en 1958. Es el centro de comercio tradicional más icónico de la ciudad. Mira la pitaya como se ve. Míralo. Esto es como el cambur manzano, mira. Oh. Mira eso. Lichia. ¿Qué es eso? Mira. Es como durito, parece fresa, pero no es. Mira, chips. Mira, kiwi. Este es de fresa, chips. Mira, son frutas de seca. ¿Qué les parece? Esto es fresa, ¿verdad? O sea, frutilla, pero está deshidratada y está entera. Es lo más raro. Mira, este, por ejemplo, de vegetales. ¿Ves? Mira, aquí hay zanahoria. Llama la atención este de kiwi, sí, ¿no? Mira, este de pepino. Mira, pepino, zanahoria, betejaba, que sería remolacha. Mira, de brócoli. Son deshidratados. Lo normal es que uno vea así. Mira este. Es como de rábano. De rábano. Mira, dice provolón de vino. Pero es rábano. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Mira, gouda pesto. Tomate seco. Wow. Mira el tamaño de esta sandía, mira. Mira, la avellana de la era del hielo existe, miren. Acá están, ¿se acuerdan de esa ardillita? Mírenlo, acá está. Buenísimo. Miren las semillas. Semillas de zapallo, abóbora, zapallo blanco, zapallo blanca. Eso tiene un valor nutricional muy alto. Y en las afueras puedes disfrutar de un delicioso café. ¿Cómo es nombre de esta fruta? Graviola. Luego nos fuimos al Museo de la Imagen y del Sonido del Paraná, que fue fundado en febrero de 1969. Es el segundo más antiguo de Brasil en su género. Está ubicado en el histórico Palacio de la Libertad. Estamos en el Museo de la Imagen y Sonido de Curitiba. Y aquí podemos observar un montón de cosas sobre la historia de la fotografía, de la cinematografía. Los años Yo de mi época ya conocí más esta cámara. Es un proyector. parece una cafetera. Es un proyector, ahí dice. Esto es una máquina para embobinar y empatar las películas. Eso es un diapositiva. Diapositiva. Esto es, ¿cómo que se llama? Negativo. El negativo. Pero este es en positivo. No es negativo, pero como está en esta fonda sí se ve. Pero por eso se llama diapositiva, porque este es en positivo. Y el negativo es un solo color, que es el que se transforma después en el papel. Este no es para revelar en papel. Este es solo para proyectar. Un televisor portátil. Mira, sí, tiene para todo. De la década de los 70, mira, o sea, que no había que conectarlo. No, Es de los 70, dice. Increíble. Mira, marca Sharp. Sharp. Pero este es más. Y este otro, de la época de los 60, dice. Se ve moderno incluso para esa época, mira. Parece de los Sí. supersónicos. Sí, está bonito. Mira este otro. Wow. Asumo que esto que está de este lado sería para escuchar el sonido. Sí. Es más nuevo, de los años 90. De hecho, ya aquí, mira, parece como un botón para prender y apagar. Y
viendo este panel capaz y tenía control remoto. Mitsubishi, marca Mitsubishi. Mira, ve, Subwoofer 3D, o sea que este es un subwoofer, ya venía con Sí, la ya tiene un integrado el sonido. el sonido. Creo que en mi casa tuvimos uno así, pero beige. ¿Qué? Yo me acuerdo que jugué Sega en uno así como este. Mira todo integrado. un equipo completo. Todo televisor con el El tocadico equipo y la sonoro. radio ahí, todo. Se debe Asumo escuchar que la bastante bien. corneta es abajo. Para acá vamos a subir a lo que son exposiciones temporarias. O sea, el museo básicamente es de fotografía, televisión y sonido. O sea, por eso se llama imagen y sonido. Pero también tiene exposiciones temporales de artistas actuales que se basan igual en imagen y a veces incluso en sonido. Foto Brasil. Memorias en retratos. Mira, una muestra de lo que es Foto Brasil. Un poco la historia. Wow, para acá tenemos vestuarios. Mira, farda completa, traje social. Te El cuento traje que- social era disponible, Sí. disponible para fotografías más cotidianas u oficiales como foto 3x4 para el currículo, pasaporte, documentación. Te colocabas esto para tomarte la foto del pasaporte o del documento de identidad. Ah, mira. Y ahí, mira, esto parece tipo camerino, pero ese es el tipo de foto que dicen ellos allí. Sí. tomados, ¿no? Ese. Y esas que están allí son las placas que le sacan allá en la parte de Con la atrás, foto. donde la reloj. luz, sí, la luz entra de la imagen Y queda a esa marcada. placa, queda marcada, es una placa creo que de mercurio, si no me equivoco, o de platino, de plata, algo así. Y esa es la que sale. Ahí ya está como cerrada, que no se puede revelar. Van al cuarto oscuro y ahí se abre en el cuarto oscuro. Y mira la vista que Increíble. tiene esto. Este museo, Ay, qué bonito. más allá de las exposiciones, hay bastantes lugares aquí agradables para tomarse fotos, mira. Qué bonito. Si hay algo clave para un viaje largo es la comodidad. Y hoy literalmente estamos de estreno con estas remeras. Son de Bargú, ellos hacen estampados personalizados en Córdoba capital. La calidad del algodón es increíble, súper fresca. Y el estampado se nota que se la banca, podés meterle tu propio diseño. Si buscas calidad y estilo propio para tu próxima aventura, búscalos en Instagram. Muy recomendadas. El Museo Ferroviario de Curitiba, ubicado en lo que es el shopping Estação. Este espacio preserva la historia de la icónica Estrada de Ferro Curitiba Paranaguá, inaugurada en 1885. El museo exhibe locomotoras, objetos históricos y relata el desarrollo ferroviario de Paraná en el siglo XIX, ofreciendo un viaje fascinante al pasado en pleno centro de la ciudad. La estación del ferrocarril que estaba acá y fue convertido en un centro comercial luego. Alcalpase y telegrama. El día del telegrama. Y está integrado con el shop. Sí. Y lo mejor es que la entrada es gratuita. Otra cosa para hacer gratuito, ¿no? Mira, una réplica del... El ferrocarril fue también usado para transportar la madera. ¿Viste? Sí. La explotación de la madera. Y aquí entonces, mira, te muestra, por ejemplo, supongamos acá la 050, es una madera branquiña da serra. O por ejemplo acá la 90 que está allá abajo es la canela imbuya. Dime un número ahí. Madera. La 157. La 157 dice que es la Coronilio Bernel. Fundado en 1876, el Museo Paranense en Curitiba, Brasil, es una institución esencial para explorar la historia, arqueología y antropología. Bueno, aquí podemos ver, hay una escultura de la mano de la justicia y hay algunas medallas que se usaron en lo que fueron conmemoraciones a lo largo de la historia de la provincia de Paraná. Aquí también hay medallas. Son medallas de los militares de guerra de condecoración.
Y acá se encuentra, por supuesto, el animal insignia de acá de Curitiba, que es la capibara. Y bueno, aquí está una réplica disecada de lo que es el animal. Justo enfrente del Museo Paranaense se encuentran las ruinas de São Francisco, patrimonio histórico cuya construcción, iniciada por los frailes franciscanos en el siglo XVII, quedó inconclusa. Este sitio colonial sigue siendo hoy un popular espacio de esparcimiento y cultura en el centro histórico. Y justo aquí, en este lugar, fue donde grabamos la siguiente entrevista. Bueno, y nos encontramos acá en Curitiba a una youtuber cubana que se llama Yami. ¿De dónde? Yamila la cubana. Así se llama el canal de ella. Y bueno, nos la encontramos acá y le estábamos consultando y queremos transmitirle a ustedes también de cómo es vivir en Brasil, porque nosotros venimos de turistas, pero ella vive acá directamente. Entonces, ¿cómo sientes que sea Brasil acá? Me refiero a la gente, la inseguridad, la comida. Cuéntanos un poco de tu anécdota como migrante. ¿Qué crees que le pueda servir a los turistas? Mira, Brasil, en cuanto a la gente, a mí, honestamente, en general, me siento bastante bien. Son personas cálidas, por lo menos aquí en Curitiba, que es donde yo vivo. Son personas cálidas, personas que cuando tú llegas que no sabes el idioma, tienen la paciencia de decirte, hablemos despacio, para intentar entenderte. Y sí te ayudan en la calle. De hecho, el otro día, mira, yo fui a coger un bus y la tarjeta del bus se me quedó sin dinero, no lo sabía. Y una señora lo vio. Y ella me dijo, moza, ¿quieres que te lo pague? Que no sé qué. Entonces son gestos bonitos. En general, sí, siempre te vas a encontrar con una persona, a lo mejor racista o xenófoba. Pero a modo general, son bastante bien, reciben a la gente con cariño, te tratan bien. Bueno, en cuanto a la seguridad, yo, como te estaba comentando fuera de cámara, yo sé que aquí ocurren cosas, porque es una realidad. Brasil no es un país que tú digas, uy, no hay violencia ninguna. No, están las pandillas, están la gente que hace cosas malas como en todos los países. Pero aquí en Curitiba específicamente, yo no he visto nada. Y ojo, no quiero decir que no ocurra. Simplemente yo no lo he visto. ¿Por qué? Porque yo no estoy en la calle a otras horas de la noche. No me meto en barrios así que yo vea que son un poco extraños, donde hay gente extraña, ni ando con personas que pertenezcan a pandillas, ni cosas raras. Yo estoy en mi vida y ya está. Yo pienso que aquí, si tú no te metes en nada de eso, tú puedes vivir tu vida tranquila, normal. De hecho, yo pensaba que aquí iba a tener más inseguridad con el tema de andar que si las cámaras, los teléfonos en la calle, porque en Cuba eso, o sea, era un miedo que yo tenía constante. Y aquí, exacto, donde al momento se desaparecen las cosas. Pero yo no te digo que aquí no pase si estás muy embobado y viene alguien y te lo roba. Pero a modo general, o sea, en el bus la gente anda con los celulares y yo no he visto nunca a nadie que le robe. Y andas por ahí, la gente es bastante respetuosa. También va con lo que tú dices, de cuidarse, porque exacto. Vamos a estar claros, inseguridad hay en todos los países. Yo siempre digo, hasta en Estados Unidos hay inseguridad, porque hay robos, hay asesinatos, hay de todo, hay violencia, pero también tiene que ver cómo tú te manejes en las ciudades, pues. Sabes que hay zonas donde hay más peligro, donde debes cuidarte, pasar por aquí o por allá, o sea, ese tipo de cosas. Y yo pienso que también siempre, en todos los países, las cosas se exageran. Porque los que vivimos fuera, cuando estamos fuera, siempre pensamos, escuchamos todo el tiempo, la favela, la pandilla, y tú dices, no, Dios mío, en Brasil yo no vivo porque en Brasil yo llego y me van a desaparecer. Y llegan, porque le ha pasado, no solo a mí, yo que estoy aquí en Curitiba, ponte las personas que van a Río, que tienen mucha fama de eso, hay personas que han ido y han dicho, yo no me siento tan inseguro aquí. No es que sea una cosa que tú digas, el paraíso, pero no es lo que se piensa cuando uno está afuera, a ese nivel
que eso también juega en contra, no solo aquí en Brasil, hay muchos países que uno piensa que son muy inseguros y tú llegas y tú dices, coca, mi país es más inseguro que esto. ¿Entiendes? Porque de hecho, Cuba, la gente siempre dice, es que en Cuba es muy tranquila y tal, para los extranjeros. Y hoy en día ya casi ni tanto, porque se cuida mucho al extranjero. Pero el que vive ahí en el día a día, Cuba está que... Igual los robos. O sea, todo eso. literal, tú no puedes andar en la calle ya, ni puedes hacer nada. Hay mucha violencia. La diferencia es que en Cuba no te venden armas, no hay tanta facilidad para eso. ¿Qué comida típica de Brasil o de Curitiba es la que ustedes Me gusta más. les gusta? Sí. Bueno, yo me he dado cuenta que aquí como muy parecido a nosotros los cubanos. A ellos les gusta mucho el arroz con frijoles, que aquí le dicen frijón. Sí. Entonces, con la carne, también, no sé, papitas y cosas así. Entonces, como en Cuba, a nosotros, por cultura y tal, nos gusta mucho comer ese tipo de cosas. Yo no he sentido mucho la diferencia culinaria, ¿sabes? Yo aquí sigo comiendo igual arroz, frijoles, carne. De hecho, mejor que en Cuba, porque en Cuba nos gusta comer eso, pero por la situación a veces no podemos. Y aquí, donde quiera que tú vas a los buffets y tal, siempre hay un montón de frijoles negros, carne en los mercados. Entonces, en ese sentido, lo que más me gusta es eso, básicamente. ¿Y la tapioca la has probado? La tapioca yo no la probé. Yo creo que no. O sea, la he visto. Cuéntanos, así como anécdota, si ha habido alguna comida que haya sido nueva para ustedes acá en Brasil. Yo creo que Más allá de esas cosas que son comunes para nosotros también. Nosotros también en Venezuela comemos feijão o arroz con esto, pero algo que sea distinto, que dices, wow, esto no esperaba que fuera, que supiera así, o sea, que tuvieras una expectativa de algún alimento de acá, alguna comida y dijera, mira, es más sabroso o no me gusta o qué sé yo. Bueno, mira, la farofa, que ellos son muy fanáticos de la farofa, que es ese polvillo con sazón que le echan a todo prácticamente. Yo la probé dulce, es como más me gusta. La hacen dulce y queda muy parecido a los cubanos que vean esto. Es como la tortilla cubana. Es como, por lo que explicaron, harina con manteca, vainilla. Y queda súper rica porque hay muchos dulces que le echan eso arriba. Y también, hace poco la probé saladita, como eso, como todo, con la carne y me gustó. O sea que es extraño porque yo la había muy buena y no me había gustado, pero bueno, no va a acompañar. Claro. También, ¿qué pasa? Mira, hay ciertas frutas que en Cuba yo nunca comí y aquí las como y me gusta porque la ameixa. ¿Cómo cuál? Ameixa. No es. Ay, es como rojita. Espérate, es como rojita. ¿Tú viste el emoticón que siempre pone para como que son las pompas? Es de durazno. Como Sí, pero no, el durazno aquí es el preseo, que es el menos. No, es otra. En fin, yo después les mando la foto y la pone por aquí. Esa a mí me gustó. Es como medio acidita, pero es rica. Mira, y cuéntanos, así hablando de una vez de la comida. Cuando fuiste al supermercado la primera vez o cuando has ido a los supermercados, algo que hayas visto que a lo mejor sí sabías que podía encontrarse porque acá te ibas a encontrar cosas que en Estados Unidos también hay, qué sé yo, pero que hayas dicho, wow, no sabía que podían producir eso así. No sé, por ejemplo, a nosotros, ahora en este viaje justamente compramos un yogur que era de sabor mamao, se llama acá, en el país de ustedes se llama Prolaboma, en nuestro país papaya, lechosa y en Argentina papaya. Y no pensamos que iba a haber un yogur de ese sabor, porque en Argentina no existe. Y quedamos así como que, ¿what? Y lo probamos y sabe como hacer el jugo de esa fruta con leche. Sí, Rico. Los jugos de sobre de algún sabor que no. ¿Cómo jugo, sabes? Los jugos en polvo. Pero jugo eso sí es. Pero de algún sabor que no estuviera allá. ¿No? No. Guayaba. En poquito de guayaba no me atreví a probarlo. ¿Sabes que el año pasado compramos jugo de polvo y compramos el sabor de guayaba? Y ahora que me decís que no te has atrevido a probarlo, te cuento que lo preparamos y el jugo se pone espeso. Sí. Como si fuera Como si- licuado. Sí, que. Sí, es una cosa loca. De verdad. Era como la fresca normal. No, No. así líquido no. O sea, al momento es líquido, lo dejas
A reposar en la nevera. Ajá. Y al cabo de 1 hora y media, 2 horas, ya eso está como espeso. Tú lo sirves y es como espeso. Eu só quero você. Vou falar pra todo mundo. Vou falar pra todo mundo. Eu só quero você. A mí una cosa, aquí robamos en el trabajo, me acuerdo, helado de mantequilla. ¡Ay! Helado de mantequilla. Pero ¿por qué? ¿Cómo sabía? Porque sabía margarina Con con azúcar. azúcar. Ay. Eso es helado. Para mí eso es como coger una nata, le echarle el azúcar. Y después Sándwiches de manteca. algo así, ok. se manteca. Y así otra cosa que habito acá, con respecto a, por ejemplo, lugares, Ajá. entiendo que muchas veces nos escapamos de que no tenemos tiempo de visitar muchas cosas, pero los lugares que has visitado, por ejemplo, ¿cómo lo percibiría a nivel de disfrute, de turismo? Que son lugares que no pareciera Brasil o que sí parece Brasil, pero no lo asocia con la cultura brasilera o que tienen influencia de otro país, que son muy bonitos o que son extraños. ¿Cómo lo percibirían los lugares turísticos de acá que has ido? Por ejemplo, yo he ido mucho, tú sabes que aquí hay muchos lugares turísticos que son así, parques y cosas así, súper bonitas. Y a mí se me pasó, sobre todo al principio, que no era la idea que yo tenía de Brasil, ¿sabes? Son parques que tú te sientes que estás a lo mejor la idea que uno tiene que es ir de Europa, a todo un país así, y todo súper limpio y todo súper organizado, y hay un montón de guardias. Bueno, a mí que me impresionó mucho que hice un video pues, que pasamos en el carro, el paseo público, ese parque es precioso. Y tiene peces, y tiene monos, y animales, y pájaros. Sí, es hermoso. Y ahí hacen actividades, y hay como, no puedo decir como un pequeño así, tipo anfiteatro, así como un escenario y tal. Es una cosa súper bonita que yo en el video me acuerdo que yo dije, contra, uno viene de Cuba y tú piensas que te va a impresionar, no sé, algo más tecnológico o algo así, pero llegas y ves esto Naturaleza. y dices, wow, en medio de la ciudad, de los edificios, de los rascacielos, tienes todo eso que es toda una manzana de naturaleza que parece que estás en un zoológico o en un campo, y cruzas la calle y estás así. Bueno, así nos pasó a nosotros en Sao Paulo. Hay un parque que se llama Trianon y bueno, queda en la Avenida Paulista donde están todos los edificios, los rascacielos, pero cuando tú entras ahí no se escucha nada, solamente la naturaleza y es un espacio espectacular, de verdad. Cuidan mucho. Que si quieren ver ese video del Parque Trianon, ahí se lo dejamos. Pero sí, es muy interesante porque, y sobre todo, por ejemplo, al lado de edificios y cosas así, porque asocian normalmente esto de árboles, plazas, a lugares más como donde hay casitas, donde son como lugares más tipo pueblo y que en una ciudad que está en desarrollo, que ves pasar ese transporte de articulado con que vienen como 3 buses pegados, ¿verdad? Y que encuentres de repente un punto de desconexión así verde que... Está súper bien, porque siempre tienes un lugar donde si quieres hacer ejercicio, vienes y corres. Quieres estar ahí con tu pareja, darte unos besitos ahí en un banquito, puedes. Quieres hacer un picnic, lo que sea, hacen actividades. Eso sí tiene mucho, sobre todo aquí en Curitiba, que es donde yo conozco. Sí. Y me encanta. Siempre tienes en todos los barrios, todas las partes, tienes uno o varios parques así y con museos y cosas así bonitas que tú dices, te sientes agradable estar aquí. Y Yami, ¿y el idioma qué tal les ha ido con él? ¿Ha sido rápido poderlo aprender, asociar? ¿Qué tan difícil? ¿Cómo te ubicas? ¿En qué nivel te ubicas ahora después de tanto tiempo? No sé, quiero ser tampoco así, pero voy a explicar. Para todo el que habla español y esté fuera de aquí, no digan más que el portugués es fácil. No digan más, ay, yo lo voy a aprender rápido, yo sé más que el español. No, error, se lo digo yo que vine y me pasó. Porque, ¿qué pasa? El portugués, a ver, si lo comparas con alemán, chino, obvio, lo relacionas y te es más fácil aprenderlo. Pero no es tan fácil porque tiene, sobre todo, muchas palabras que nosotros en el español las asociamos a otro significado y aquí tienes que darle un significado diferente y ese significado diferente es otra cosa en español, en portugués. Por ejemplo, como estábamos hablando, que si la copa es otra cosa en portugués, pero esa otra cosa en portugués significa otra cosa en español. Exacto. Y te vas trocando, que ya tú lo sabes, si tú estás hablando de la taza o el inodoro. Porque vaso es inodoro aquí.
Y nosotros hemos estado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, acá el copo. Nosotros copo sería algo como el copo de nieve, algo... Exacto. O el aula para nosotros. Lugar donde tú das clase, Claro. aquí es la clase, sí. Exacto. Ah, Y sí, la sí, clase sí, sí. es el aula. O el O sea, no escritorio podemos- de la oficina. Voy al aula. Nosotros el escritorio en la mesa. Yo digo, no podíamos haberlo puesto de acuerdo para hablar el mismo idioma o cambiar los significados sí, porque nos claro. vamos a volver locos. Pero ya lo que tú te adaptas a eso, realmente, si le pones empeño, si lo aprendes, por lo menos lo básico, para tú manejarte aquí. En el caso mío particular, a mí siempre me han encantado los idiomas, siempre he tenido facilidad para los idiomas, sobre todo para los acentos, porque yo cuando empecé, que todavía no hablaba portugués, cogí muy rápido el acento, y los portugueses. Los brasileños me decían, oh, pero tú parece que eres de aquí. Y yo me quedaba como ya no sabía qué decirle, porque no sabía hablar portugués, pero ya había cogido el acento, ¿tú entiendes? Entonces me tenía mis ciertas palabritas que me las sabía, que eso es un tip para que venga aquí. Apréndaselo por frases, ¿sabes? Un ejemplo, la Bueno. frase para pedir agua, la frase... Bueno, dinos una frase y de una vez. O sea, dime tú qué No sé, una frase básica así que sea recomendable aprender para... vine a Brasil, esta la vas a usar. Y la dicen en portugués. Mira, esta a lo mejor no para que la digas tú, pero te la van a pedir. Se parece la nota. CPF en la nota. O se va a querer esa cola. Ah, y eso es una cosa. ¿Cómo lo dijiste? Se va a querer esa cola. Se va a querer esa cola. Y Ella no dice o eso era la iba a ir. Es como que si cortaran las palabras, ¿verdad? Eso es más coloquial que gramatical. Pero es lo que va a... Claro que cortan las palabras. El inglés. Porque, por ejemplo, mira, los cubanos no te decimos, vamos para el parque. Nosotros Sí, decimos, vamos vamos para el pa'l parque. parque. Nos vamos para el parque. Así, vamos para el parque. Vamos para Y allá. es lo mismo. Claro. Y entonces te dicen, así, se me está sacola, no sé qué. Y entonces ya para que sepan, sacola es la bolsa. Ahorita, como le decimos los cubanos. Igual como hay muchos que no dicen obligados, depende de las circunstancias sean tan valió. Valeo. Ajá, te pueden decir lo mismo, obrigado, valio, o belleza. Porque belleza es más para así como tú dices, chévere. Está ok, Belleza. todo lindo, está como si nosotros lo cubanos. Perfecto. Perfecto, sabroso. En talla. Pero aquí dicen belleza. La primera vez que yo me dijeron belleza, fue un hombre y yo me quedé así como. Ey, Mi marido aquí no estaba metiendo conmigo. Belleza. Bueno, no, ya después supe que belleza era otra cosa. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, por favor compartan, denle un me gusta y vayan a seguir el canal de Yami. La ¿Cómo se cubana, llama? Yamila la cubana. Exacto, igual se lo vamos a dejar acá. Denle mucho amor a ese canal, dejen sus comentarios. En el canal de ella también hay un video, así que vayan a verlo. ¿Verdad? Y bueno, nos vemos en una próxima aventura. Chao.